Estamos de vuelta, 8 con 11 minutos, 8 con 11 minutos, nueva hora de actualidad en Infinita, y en Ahora es Cuando conversamos esta mañana aquí en el estudio con la diputada del Frente Amplio, jefa de campaña Gonzalo Vinter, la diputada Gael Llomas. Diputada, qué bueno que está aquí, hace frío en la calle, helado, ¿no? Sí. está bien helado en la noche, en la mañana. Bueno, como que a uno se le olvida que estamos a las puertas del invierno ya, pues. Es Sí, verdad, sí, parte este es fin de verdad, semana. sí. Ya, pero lo que no hay nada, lo que no está frío para nada, sino que candente es la primaria. Déjeme partir preguntándole, porque hasta hace algunas semanas uno decía, esta primaria está como planita, está como fome, y de repente se prendió. Pero se ha prendido en el sentido no solo marcar diferencias, sino que también en el lugar de marcar diferencias lo que hemos visto han sido más bien ciertas confrontaciones, y confrontaciones curiosamente que tienen que ver más bien con el pasado que con proyecciones hacia el futuro, con estilos de gobierno o propuestas de gobierno. ¿Qué balance hace usted, como para, diría el buen chileno, de entrar a conversar? Bueno, sí, igual siempre es bueno que se hable de la primaria, ¿cierto? Sí, En por nuestro supuesto. caso, además porque estamos pensando ganarle a la derecha en las elecciones de noviembre. Entonces, en ese sentido, nos conviene que exista expectativa, que existan posturas, que los debates llamen la atención, y eso de a poco se ha ido viendo que en la calle también ha ido tomando vuelo. Es decir, las personas están atentas de que hay una elección, en primer lugar, y en segundo lugar están viendo por quién votar. Ya estos son días claves antes siempre de la elección se define hasta el último día que por quién se vota, y por lo mismo es importante el trabajo que se puede hacer ahí. Yo sé que ya sea por los debates o por las ideas que se discuten, el ánimo a veces se genera un poquito más polarizado entre las opciones, pero al menos nosotros desde el Frente Amplio vamos a seguir optando por el camino de la unidad. Nos parece que el esfuerzo que se ha ido generando por construir este bloque, ¿cierto?, que va desde el socialismo democrático, los partidos que son parte de el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde, y los distintos partidos que son parte de la alianza de gobierno, es un esfuerzo importante y que además que queremos perspectivar a futuro. ¿Cuánto, sin embargo, le ha jugado en contra ese objetivo de la unidad, la franja de Gonzalo Vinter? Porque ha sido bien cuestionada precisamente por apuntar, digamos, a figuras concertacionistas y volver sobre un cuestionamiento que uno pensaba que el Frente Amplio tenía más bien ya macerado, digerido o asumido respecto del rol que le tocó en la época en que le tocó a la concertación gobernar. ¿Cuánto de la construcción de esa unidad de alguna manera no queda empañado cuando vemos al mismo tiempo también que hay como un cuestionamiento y tratar de marcar una diferencia de cierta manera demonizando lo que le tocó vivir a la concertación? Yo lo que veo es una diferencia política. Nosotros vimos también cómo la candidatura de Carolina Toá fue marcando un camino que lo que decía era que había que mesurar algunos diagnósticos, algunas propuestas, que ya no era tiempo de reformas estructurales, lo dice su propio programa. Uh-huh. Y también de ir acercándose a un mundo, ¿cierto?, que más bien tiene que ver con la exconcertación e incluso bien lejanos a lo que fue el gobierno de la nueva mayoría, más bien mirando hacia esos 90 años. Es que la nueva mayoría incorporaba, entre otros, al Partido Comunista, que no es parte del socialismo democrático. Y la nueva mayoría se conformó también en un diagnóstico, digamos, distinto a lo que fue la exconcertación, haciéndose cargo, ¿cierto?, de que habían desigualdades, eso producto además de la movilización estudiantil. Hubo un programa, ¿cierto?, que se levantó desde una reforma tributaria y tantas otras reformas que es muy criticada por la derecha también. Y ahí se marca también una diferencia. Entonces, frente a esa... Digamos que la reforma tributaria no prestigia precisamente a la nueva mayoría. No, No, pero... no hay, creo que dos opiniones respecto a que no fue una buena reforma tributaria respecto de los objetivos y cómo se construyó. Distinto es el objetivo de recaudar más impuestos, pero el mecanismo construido en esa reforma, digamos que fue un mecanismo envejeció muy mal. Claro, lo que pasa es que fue un mecanismo que tuvo que acordarse, y esos acuerdos siempre ensucian las ideas originales, y en este caso lamentablemente no se cumple el propósito, y por eso tenemos de hecho el tema, digamos, reforma tributaria queda pendiente. Ahora yo lo que sí veo es que frente a esa discusión que se estaba dando en ese mundo, nosotros vinimos a decir nuestra postura. O sea, nosotros no creemos que haya que ni mesurar, ni renunciar a los cambios estructurales, ni volver, ¿cierto?, al pasado. Más bien lo que vemos es que hay que seguir una hoja de ruta de cambios sociales en el país. Y en ese sentido, a mí me llama la atención
y lo quiero plantear en ese término, que genere tanto escozor la franja, la parte esta de la mesa del poder, en donde de qué se habla, ¿cierto? Es de la AFP, de las concesionarias, de las ISAPRES, de la banca, en donde hay un grupo, ¿cierto?, que son ellos, que están jugando con los sueños, con las expectativas, con las deudas de las personas, y eso era algo que queríamos reflejar en esa mesa del poder, pero lamentablemente se sintieron como aludidos desde el socialismo democrático. Es que sumado eso a una fotografía en la que ponen a figuras de los 90, y entre las cuales incluyen a la propia Carolina Toa, era cosa de sumar 2 más 2, po. Ah, bueno, es que pero eso es otra cosa, eso no es parte de la franja ni tampoco de la campaña de nosotros, ese es un afiche, ¿cierto?, que se pegó, de hecho nosotros también queremos que se aclare esa situación y entendemos ahí, bueno, los organismos del Estado, el CERVEL también hacen sus propios, procedimientos de fiscalización respecto a cualquier tipo de propaganda, pero en ese caso, y lo dijimos, no es parte de nuestra propaganda, pero sí puedo decir que de la mesa del poder se genera mucho escozor cuando es algo que a nosotros nos gustaría, ¿cierto?, que se generara un diagnóstico común. Esas desigualdades que se generaron por el CAE, ¿cierto?, también por, digamos, las AFP e inclusive los altos costos que tuvo que pagar la gente por los acuerdos que se generaron con las concesionarias de autopista y las deudas que ahí se generan, es algo que debiéramos hacernos cargo, ¿cierto? Y no simplemente decir, no, es que era algo que tuvimos que hacer. No, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Y yo en ese sentido no entiendo por qué se aluden a mal, sino que más bien esperaría que estuviéramos todos juntos, ¿cierto?, defendiendo, por ejemplo, ponerle fin al CAE, que es algo que incluso estamos tramitando en este gobierno. Ya, déjame volver un paso atrás. Ayer sentada allí en ese mismo puesto, Ana Lía Uriarte cuestionaba de alguna manera lo que otros han denominado, aunque ella no utilizó este término para ser bien justo, pero sí entendía el sentido de esta lógica de una cierta superioridad respecto de cómo actuar en política. Y ella recordaba los tiempos en los que les tocó gobernar también a quienes estuvieron en la década de los 90, el periodo que es reconocido incluso por sectores de derecha como un periodo de mayor estabilidad y crecimiento económico y de trabajo en sacar a la gente de la pobreza. Y ella decía, por ejemplo, cuando les tocó lidiar con, no sé, meter preso a Manuel Contreras. Dicho de otra manera, es más fácil cerrar Punta Peuco que haber abierto una cárcel para llevar a los militares y que estuvieran en la cárcel los militares. ¿Cómo miran ustedes también ese rol que le tocó vivir a la Concertación en el momento en que le tocó gobernar a la Concertación? Mira, si en esto no se trata, y ahí yo al menos no comparto como el tono moral en la discusión, no se trata de moral. Se trata más bien de definiciones políticas, ¿cierto?, de lo que aspiramos a que el país sea también. Y lo que aspiramos a futuro de hacernos cargo. Porque para ser sincera, para la discusión, por ejemplo, respecto al CAE y a otros asuntos, los pongo en colación porque fueron durante este periodo, y no lo digo solo como para sobrarme, sino que lo digo como contando una historia real. Nosotros lo planteamos desde el Frente Amplio en una ley de presupuesto para que se presentara como un compromiso de gobierno, porque hasta la fecha no se había presentado el proyecto de ley del fin al CAE. O sea, si nosotros no presionamos como bancada del Frente Amplio para que se comprometa el gobierno a presentar el proyecto de ley que pone el fin al CAE. Al gobierno del presidente que es Boric. del Frente Amplio. Lo sé, pero estoy diciendo porque... Sí, se entiende, ¿no? O sea, es que es parte, gobernar tiene muchas aristas, entonces el presidente también tiene muchos temas de los cuales hacerse cargo. El tema es cuáles son los roles que jugamos cada uno. Y en este caso puedo decir que desde el Frente Amplio hemos jugado un rol para hacer avanzar ciertas agendas. Quizá son agendas diferentes a las de otros partidos dentro del ala de gobierno. Agendas que también son legítimas. No quiero cuestionar las agendas, solamente digo dónde están los énfasis y quizá las prioridades. Y en nuestro caso, nosotros vamos a defender como defendimos hasta el final, inclusive también con, digamos, llamadas de atención en su momento. Cuando fue la discusión de la reforma de pensiones, nosotros pusimos el fin a la AFP hasta el final. Fuimos los más porfiados hasta el final, porque entendemos que es algo de lo que no podemos renunciar. Le
Le generó incomodidad evidente al Frente Amplio las declaraciones que también hizo aquí en este programa Óscar Landerreche, ¿no? Cuando apuntaba, digamos, a que esperaba que si la ganaba la derecha no fuera una oposición que terminara quemando iglesias. No tenía tan claro que efectivamente no fueran a hacer eso en la práctica. Déjame preguntarle si al final no cree que terminaron pisando el palito también y acusando el golpe de Óscar Landerreche y caer en el juego de lo que finalmente él de alguna manera provocó con esa declaración. Sí, lo que pasa es que no es una declaración aislada. Eh, Son declaraciones que hemos visto durante todo este periodo, también de gente del socialismo democrático, lamentablemente, de Fidel Espinosa, por ejemplo, un senador del Partido Socialista. Y en ese sentido, llega el momento en que hay que responder. O sea, por lo menos responder, sí, digamos. Responder además con críticas que a mí me parece que fueron y han sido... no lo digo injustas solo por como un sentido, digamos, como de justicia por nosotros, sino porque no son acorde a la realidad. El Frente Amplio, durante el estallido social, y eso en el fondo le valió un quiebre a mi propio partido en ese momento, a Convergencia Social, se la jugó por un proceso constitucional para poder dar respuesta a un momento político que era destituyente. Ahora, en estricto rigor, quien se la jugó fue el presidente, el diputado Boric en ese momento, porque él se sentó partido, solo y no como presidente de partido a firmar ese acuerdo, porque de hecho la decisión del partido era no firmarlo. Y a raíz de eso nuestro partido se quebró. Así es. Y se fue gran parte de ese comité central que toma esa decisión. Uh-huh. Y se quedaron los que sí estaban respaldando la postura de Boric. Y de hecho lo que hicimos luego fue complementar ese proceso con reformas acordadas dentro del Congreso, como fue la paridad en ese momento. Y nuestra apuesta en el proceso constituyente fue a construir un acuerdo amplio. En ese proceso constituyente, la apuesta del Partido Comunista fue otra. Fue acordar con la lista del pueblo. Así es. Y en cambio a nosotros se nos ha dicho como que si hubiese sido nuestra estrategia el tener una constitución que fuera solamente identitaria. Esa no fue la estrategia del Frente Amplio, fue la estrategia del Partido Comunista y de la lista del pueblo. Pero diferenciemos. Y luego nosotros apostamos nuevamente a un proceso constituyente en donde ganó otro identitarismo que es el de la derecha, en ese caso el Partido Republicano, y lamentablemente no logramos cerrar bien. Ahí hay un punto y se concede el punto, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay quienes han planteado que durante el estallido y con posterioridad al estallido siempre costó encontrar una condena categórica a los episodios de violencia. Y así como se relativizaba, decía, es que cuando se le preguntaba por una condena a la violencia, decía, pero que también es violento a las personas que tienen deuda sobre no sé qué, y se entraba en esa discusión. La sensación que quedaba es que no había una convicción de querer condenar categóricamente la violencia. Es más, el presidente Piñera, en los momentos más aciagos, mientras el país se quemaba literalmente por los cuatro costados, invitó a los sectores políticos a buscar una solución a la moneda, y el Frente Amplio no fue a la moneda, a esa reunión que se hizo un día, creo que era jueves en la tarde. Entonces queda esa sensación, para algunos como Óscar Landerreche, de que en el fondo esa falta de convicción de querer condenar más categóricamente la violencia es una cuestión que nos acompaña hasta el día de hoy. Es que yo no lo comparto. De hecho, el mismo presidente, incluso siendo dirigente estudiantil, y es algo que compartimos, siendo dirigente estudiantil, condenaba la violencia separando, ¿cierto? Porque una cosa es manifestarse pacíficamente y que es un derecho que tienen las personas, y otra cosa son los actos de delincuencia, de violencia. O sea, en ningún caso vamos a estar de acuerdo con la quema de una iglesia. Entonces, cuando Óscar Landerreche lo plantea en esos términos, es que no me parece. Una diputada entonces del Frente Amplio, Catalina Pérez, dijo a propósito de la muerte del malabarista en Panguipulli esa misma noche a manos de un carabinero, y ya vimos que el carabinero fue absuelto. Después, ¿cómo no quieren que lo quememos todo? Digamos que no contribuía precisamente a aplacar, digamos, ese estigma con el que carga una parte del sector. O sea, mira, no son, claro, es que son las palabras de ella y no las comparto. Y además, en este caso, no, en ningún caso, ni al menos estoy segura que por lo menos yo no me he referido en esos términos, tampoco el presidente, tampoco nuestro candidato. Pero sí hemos defendido las causas del estallido social. Y las seguimos defendiendo.
Seguimos diciendo que fue un episodio que de un momento político importante del país que dijo algo del ánimo de las personas y que ese malestar sigue subsistiendo. Y por lo mismo, lo que tiene que hacer la política no es simplemente decir, no, nosotros hacemos todo bien e increíble y cerrar con una puerta en la cara, que a veces es lo que se siente en las personas, de la reacción que tiene el mundo político, sino que más bien escuchar y hacerse cargo y, por vía institucional, responder. Carolina Toá dijo el otro día que cuando hizo una definición de los otros candidatos con quienes compite, que Gonzalo Vinter representa a un sector que parece no haber madurado todo lo que podría después de haber estado en el gobierno. ¿Qué responde Gael Jomans a eso? Mira, yo en esa misma locución de Carolina Toá, que lamento bastante, porque además no solo trata como nos trata a nosotros, hace como un término de alocución pegándole a todos los candidatos. Claro, se refiere a Jaime Mulet como representante de un sector que se ha movido por distintos lugares del espectro político y en el caso de Janet Jara, representante de un partido que donde ha gobernado ha empobrecido al país. Así es, o sea, le pegó a todos los candidatos y no sé cómo se pretende desde ahí levantar unidad. Siendo sincera. Déjeme preguntar, ¿existe realmente esa unidad? Porque la sensación que nos ha quedado en estos días es que más bien como que tuvieron que gobernar juntos pero nunca revueltos y la verdad bien a regañadientes y que ahora que el gobierno entra ya a las postrimerías de su etapa final, se empiezan a sincerar las posturas. Nunca nos caímos realmente muy bien. No, mira, yo tengo mucho respeto por muchas personas del socialismo democrático. Además, hemos trabajado juntos en varias cosas, no puedo desconocerlo. Con el Partido Comunista también. Uh-huh. Y este es un momento en donde por algo estamos llevando candidaturas diferentes, porque también tenemos proyectos y ciertas prioridades, visiones que queremos hacer prevalecer frente a una posible candidatura presidencial, porque además vemos que son condiciones, en nuestro caso, nosotros creemos que el candidato Gonzalo Vinter es el que tiene mejores condiciones para generar la unidad del sector. Y no lo digo... A pesar de la franja, hizo usted. A pesar de todas las molestias que he generado, porque las molestias han sido por discusiones políticas. Y hemos reconocido, y en esto creo que nadie nos puede decir lo contrario, que cuando hay que hacer reconocimientos, autocríticas, las hacemos. Y tenemos esa capacidad. En el resto no la he visto, para serte sincera. No he visto la capacidad de decir, mira, frente al que está al lado, mira, yo bajo un cambio. Le digo al otro, mira, ¿sabéis que no? Ya, bueno, te concedo este punto, construyamos juntos. Esa es la invitación que ha hecho constantemente el Frente Amplio y ahora nuestro candidato Gonzalo Vinter. Es la invitación que hizo el presidente Gabriel Boric. Y es lo que nosotros queremos continuar. Desde el socialismo democrático vemos que están atacando a todas las candidaturas y ese no es el camino. O sea, no creo que esa sea una invitación a la unidad. Y sobre todo cuando el ataque es personal, o sea, cuando nos dicen, nos acusan de inmadurez, un ataque personal, no es político. O sea, yo no puedo discutir frente a eso, no se puede discutir. Francamente, o sea, yo lo que puedo discutirle a Carolina Toá es la visión, ¿cierto? Que es lo que conversábamos antes. ¿Qué es lo que queremos para el futuro, cierto? Si caminamos como mirando hacia la moderación o seguimos sosteniendo los cambios sociales, nosotros decimos cambios sociales, quizás ahí hay matices, discutamos sobre eso. Pero si nos va a atacar de inmadurez, imposible discutir política frente a un ataque que es personal y además, sinceramente, lo encuentro gratuito porque se sabe que de nuestro lado no solo tenemos la experiencia de gobierno, tenemos experiencias en los gobiernos locales que además han sido bien aplaudidas, como lo es el liderazgo de Tomás Bodanovich o Macarena Ripamonti, y por lo tanto me parecen fuera de lugar. Algunas cosas que me quedan antes de empezar a concluir la entrevista. Gael Jomans, lo primero. Las encuestas en presidenciales han subvalorado en 2 oportunidades las candidaturas del sector. Sí. En el caso de Beatriz Sánchez y en el caso de Gabriel Boric frente a Daniel Jau en la primaria y de hecho finalmente en la presidencial también. Si Gonzalo Vinter queda tercero, es decir, está en la línea de lo que habían venido mostrando las encuestas antes de que partiera esta veda, ¿pudo haber sido un error escogerlo a él como candidato cuando en estricto rigor parecía que el candidato más obvio del sector era Tomás Bodanovich? No, a ver, primero, nosotros creemos que vamos a ganar esta campaña.
porque las elecciones es bien decidor cómo se han dado o se han llevado a cabo las otras elecciones. Yo estaba mirando tanto las encuestas pasadas de las elecciones primarias de Gabriel Boric con Daniel Jadwe, cómo se fueron desarrollando. Y la recta final fue la que hizo la diferenciación. Antes, más bien era Daniel Jadwe el que supuestamente estaba ganando. Ujú. Inclusive fue el último debate, que tenemos el último debate el domingo en la noche, el que generó la gran diferenciación y que hizo, ¿cierto?, que ya en la última recta Gabriel Boric se viera como posicionado como el ganador. En el caso de Beatriz Sánchez fue algo incluso más sorprendente, digamos. Estaba con 8 puntos la encuesta hasta el final, en la última encuesta que se filtró, y sacó 20 puntos. Y quedó tercera, bien pegadita Alejandro Guilla. Claro. O sea, estamos hablando de que nosotros no vemos, ¿cierto?, que ese clima que se ha ido mostrando mediático sea el que realmente esté pasando. Y por lo pronto decir otras cosas más. Nosotros vamos a respetar las primarias. Vemos con preocupación algunas voces que han cuestionado las primarias. Por ejemplo, bueno, ahora que se ha comentado que Daniel Jadwe, ahí ha despejado la candidata Jara, ¿cierto?, la participación de él en su comando, pero de todas formas nos preocupa que, por ejemplo, en la visión de él no le haya dado la connotación que tiene esta primaria. Para nosotros esta primaria es muy importante. ¿Qué es lo que le preocupa? Déjeme preguntarle esto, porque ahí se han escuchado voces decir que si gana Carolina toda la primaria, se podría levantar una candidatura alternativa de la izquierda de alguien que fue parte del Frente Amplio, como el gobernador Mondaca de la Quinta Región. Nosotros vamos a respetar la primaria y por lo es tanto, lo que corresponde hacer. Se van a plegar a trabajar por el candidato o candidata que gane, sea Vinter, Jara, Mulet o Toá. El que gane, nosotros lo vamos a respaldar y lo que esperamos es que las señales de los candidatos en las primarias sea esa. Y tiene el temor de que eventualmente si gana Vinter o Jara la primaria, en el socialismo democrático alguien levante una candidatura al margen, como también en algún momento se ha escuchado decir. Sí, yo no tengo ese temor respecto a nuestro candidato porque sí, en el caso de Gonzalo, de nuestro presidente Gabriel Boric, hubo candidatura, ¿cierto?, por el lado y de todas formas igual ganó la elección porque nos fuimos en una primaria juntos, ¿cierto?, en esa oportunidad. Pero aún así se tuvo la capacidad de generar un acuerdo. Y yo creo que el Frente Amplio tiene esa capacidad porque ha mostrado hasta la fecha que ha tenido condiciones de diálogo con ambos mundos. Por eso lo veo más viable. Veo más viable que desde nuestro mundo podamos hacer eso, porque además nosotros, de verdad, y lo hemos dicho, vamos a ser majaderos, vamos a respetar a quien gane. Nos vamos a poner detrás y vamos a hacer campaña desde el día 1. Ya, el Frente Amplio demostró que es capaz de ganar una presidencial. El Partido Comunista no. Hay quienes dicen que si Janet Jara es la candidata que gana la primaria, es entregarle en bandeja el triunfo a la derecha. ¿El Frente Amplio cree que es una posibilidad si gana la candidata del Partido Comunista? Más bien diría que nosotros creemos que la mejor opción para ir a ganar a la derecha es Gonzalo Vinter, es el Frente Amplio. ¿Y por qué Janet Jara no es mejor opción? Primero porque, nosotros ya hemos enfrentado a José Antonio Kast. Hasta ahora eso es lo que vemos además que estaría pasando. Siendo bien franca, Evelyn Matei, vemos que va cayendo. Por cierto, a propósito, creo que Evelyn Matei tiene que responderle al CERVEL. Nosotros presentamos una denuncia desde la campaña de Gonzalo Vinter. El CERVEL acogió a trámite ese procedimiento respecto a hacer campaña antes de tiempo. Y en ese sentido no la hemos escuchado ningún tipo de pronunciamiento, a pesar de que el CERVEL ya la ofició y tiene, de hecho, entiendo, hasta 5 días. Por lo tanto, eso se estaría cumpliendo esta semana. Esperamos que Evelyn Matei responda por transparencia, responda hacia la ciudadanía de algo tan sencillo como que se están cumpliendo las normas y que ella, como candidata presidencial, está cumpliendo las normas, es un mínimo. Y para seguir con el otro hilo, lo que nosotros vemos es que como ya enfrentamos a José Antonio Kast y desde el Frente Amplio vemos que hay capacidad para poder generar unidad, nuestra opción tiene más condiciones, o por lo menos da más certeza, de poder ir a ganarle a la derecha. No renunciándonos a las ideas de cambio, sino más bien sosteniéndolas y buscando cómo esas se pueden implementar en lo concreto.
Y por último, en caso de que no fuese Gonzalo Vinter, ni tampoco Toa, sino que Janet Jara la ganadora de la primaria, en el objetivo estratégico de ganar la presidencial, ¿al Frente Amplio le parecería una buena idea que ella renuncie a la militancia del PC, precisamente para evitar ese prejuicio? Es que, no, a ver, esto es una opinión personal, no puedo hablar a nombre del Frente Amplio de este tema, pero en términos personales, yo soy una orgullosa militante de mi partido, del Frente Amplio. Yo no podría ocultarle a las personas de dónde vengo, cuáles son mis ideas, qué es lo que defiendo. Sé que puede ser complejo, ¿cierto? Porque hay un estigma importante, pero no creo que en estos momentos haya que ocultar lo que uno piensa o sus convicciones. Creo que uno tiene que ir a defenderlas. Y en ningún momento en la cabeza de nuestro candidato ha pasado, por ejemplo, el renunciar a su partido como parte de una estrategia electoral. Porque lo que tenemos que hacer es ir a decir desde nuestra visión de manera transparente lo que pensamos a las personas y ahí generar un diálogo que convenza al proyecto país que estamos poniendo sobre la mesa. Gael Yomans, diputada y jefa de campaña de Gonzalo Vinter, gracias por estar aquí conversando Muchas con gracias nosotros. a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gael.